Se fue. Muy, pero muy buenos días, mis queridísimos estudiantes del Politécnico Nacional de Artes y Oficios, PONAO, Seccional Cali Buenaventura, en el programa de técnico laboral por competencias en recreación y deportes, ofertado por el Politécnico. Hoy, un tema maravilloso, estamos haciendo un conversatorio en torno a lo que tiene que ver con la evaluación en la enseñanza de la educación física en Iberoamérica, con una maravillosa invitada en cuarto lugar, la doctora Luz Estela García. De verdad, enormemente agradecerle primero al magíster que nos vinculó en este aspecto, el maestro Germán Preciado Mora, que fue el que me dijo, profe Hilder, le tengo la ponente estrella de Colombia, y me mandó, me dijo, vio Hilder, ponga el nombre de ella en Google, póngalo nomás, y usted se da cuenta quién es. Y el BioBuilder, como es gomoso de la tecnología, coloqué el nombre de la doctora Luz Estela García y wow, ¡boom! Es una mujer preciosa y con demasiado conocimiento en el área de la evaluación. Quiero compartir su hoja de vida resumida, es tanto, No, ni sí, siquiera esto comencemos mejor, No, comencemos no, mejor. tranquila Yo maestra, soy maestra, ante todo soy maestra, entonces lo tranquila. de la hoja de vida es lo de menos. Tranquila, porque por protocolo lo hacemos acá sin ningún problema, maestra, no se preocupe por eso. Que hacemos porque es tanto, ella no me envió la hoja de vida, esto yo lo saqué directamente de la internet, así. Entonces, Ay, me Dios. di ese espacio y ese lujo de tener la maestra, me dice si ya se ve mi pantalla Sí, ampliada. sí, ya, ya, ya. Bueno, perfecto. Luz Estela Garcido Carrillo, colombiana, profesora de planta de la Universidad del Tolima, licenciada en Educación Física, Deporte y Recreación, especialista en Pedagogía y Didáctica de la Educación Física, magíster en Educación de Adultos de la Universidad San Buenaventura, magíster en Evaluación Escolar y Desarrollo Educativo Regional de la Universidad Pedagógica Nacional, doctora en Educación de la Universidad del Tolima y RUDE Colombia, coordinadora del Grupo de Investigación Devenir Evaluativo de la Universidad del Tolima, autora de publicaciones y de investigaciones sobre temas de educación física escolar y evaluación en revistas nacionales e internacionales. Y es coautora de varios libros y ha participado en eventos académicos con trabajos relacionados con los temas mencionados en evaluación. Es una experta en estos temas. Mi doctora, bienvenida a este espacio y bueno, un Muchas saludito gracias. y me dicen en qué momento comparto. Ya, ya, puedes comenzar a compartir. Listo, maestra. Vamos Bueno, a arrancar. entonces, muy buenos días. Primero quiero agradecer la posibilidad de compartir con los colegas latinoamericanos y yo quiero hablarles ante el pedido que me hicieron sobre, por favor, la primera diapositiva sobre la evaluación en la educación física escolar en Colombia. Y quiero quiero hablar del marco general, la siguiente, por favor, del marco general en que se desarrolla y desde dónde se desarrolla la evaluación en la educación física escolar en Colombia. Lo primero que tengo que decir es que la educación física es reconocida como un área fundamental y obligatoria a partir de la Ley 115 y el ser un área obligatoria y fundamental nos permite que esté presente en el contexto escolar, en el nivel preescolar, el nivel de primaria y además en la básica secundaria. En ese sentido, en la evaluación en la educación física escolar no solamente está presente en el contexto de la escuela, sino que está presente en el deporte, en las prácticas lúdicas y recreativas, en las actividades en la naturaleza. Quiere decir que aunque estos elementos se comprenden y se configuran
para el sistema educativo formal, ¿verdad? Eso no quiere decir, no quiere decir que la evaluación no esté presente en ese otro tipo de prácticas a nivel comunitario, a nivel de prácticas sociales, en otros contextos no formales, pero donde la educación física y la actividad física es una práctica importante. Entonces, lo primero que tenemos que decir, que al estar y al ser parte del sistema educativo colombiano, la evaluación es definida desde dos elementos que me parecen importantes, que es la primera premisa que estoy presentando. Entonces, el sistema, el Ministerio de Educación Nacional, en forma vertical, define un marco general para la evaluación en el contexto de la escuela. Y cuando hablo de escuela no estoy hablando de la escuela primaria, sino es que estoy hablando del concepto amplio del sistema educativo formal. Y en ese sentido, entonces hay una serie de documentos, normatividades y reglamentos que rigen la evaluación, no solo de la educación física, sino de todas las áreas, y que la educación física debe cumplir, comprometerse a cumplir por ser un área fundamental y obligatoria. Entonces tenemos un marco que nos determina, nos regula, y es el Ministerio de Educación Nacional que nos da unas orientaciones y que ubica como eje del diseño curricular los estándares, las competencias y los desempeños, no solo para la educación física, sino que es un marco para toda la educación básica y media, primaria y parte en el preescolar. Entonces, en ese sentido, eso no es si queremos, es que nos toca tenerlo en cuenta porque es un marco que nos determina. En segundo lugar, entonces, esa evaluación de la educación física que yo llamo escolar, quiere decir la que está presente en la escuela, también es determinado por un segundo elemento que es muy importante, que es qué comprendo por educación física, cómo entiendo la educación física. ¿Desde dónde y desde qué autores y qué perspectivas epistemológicas, qué referentes, qué principios y qué prácticas propias de la educación física? Ante todo, en mi caso, la comprendo como una disciplina académica y pedagógica que debe ser orientada a la formación del ser humano en todas sus dimensiones, la dimensión comunicativa, cognitiva, ética, estética, social, cultural, ¿verdad? Pero desde la dimensión corporal. No desde el concepto dualista de mente-cuerpo, sino un concepto mucho más amplio, donde se entiende que ese concepto que estoy presentando de la educación física como práctica académica y pedagógica. ¿Porque hablamos de académica y pedagógica? Porque somos un campo de saber definido y delimitado, pero además tenemos como finalidad la formación en diferentes formas, diferentes modalidades, diferentes aspectos. Siguiente, por favor. Bueno, y en ese sentido, en la escuela y relacionado con la educación física, y aunque nosotros no tenemos un efecto directo, tenemos que la evaluación en Colombia y en el mundo se está desarrollando desde dos grandes perspectivas. Y la una, que es la evaluación que llamamos evaluación en el aula. Otros autores, dependiendo de la postura en que se ubican, hablan de evaluación del aprendizaje, y hoy en el mundo estamos transitando hacia una evaluación para el aprendizaje. Entonces, es esa evaluación que se hace al interior de la institución educativa, que determina, que es diseñada por el maestro para sus propios estudiantes y donde es muy importante y determinante el proceso formativo. Pero por otro lado, en la escuela convive también, y hay otro tipo de evaluación generalmente definida por el Ministerio de Educación y en nuestro caso por el ICFES, Instituto Colombiano para la Evaluación Educativa, donde están los sistemas de evaluaciones. Algunos lo llaman evaluaciones masivas y estandarizadas, otros lo llaman evaluación externa y otros colegas lo llaman evaluación a gran escala, que son
sistemas de evaluación, en nuestro caso la que más conocemos es la prueba Saber, donde básicamente lo que tenemos es un sistema de evaluación externa, diseñada por un órgano externo que evalúa al estudiante. Se aplica una misma prueba para todos los estudiantes y donde básicamente a partir de la evaluación del estudiante, lo que busca básicamente es clasificar y darle un resultado a través de una nota o de un número o de una estadística, y esa estadística le permite, por ejemplo, su ingreso a la universidad o no. Aunque la educación física no es partícipe en Colombia de las evaluaciones masivas y estandarizadas, esta sí ha afectado su comprensión, porque en muchos casos el desconocimiento de lo que es la educación física ha llevado a que, por ejemplo, en algunos grados se quite el área de educación física. Supuestamente es obligatoria, pero han hecho algunas cosas como quitarla, y esto ha afectado, dado que creemos que para preparar que la escuela es un espacio para entrenar a los muchachitos y prepararlos para presentar una prueba. Entonces, estas dos formas que conviven en la escuela, la educación física está presente como esa evaluación en el aula, como esa evaluación para y del aprendizaje, pero también, aunque no tengamos una prueba sistemática, sí nos afecta, dado que algunas personas no han entendido cuál es la función de la escuela. Siguiente, por favor. Y en ese sentido, siguiente, y en ese sentido, dentro de la cultura de la evaluación, ¿verdad? La anterior, por favor, la anterior. Dentro de la cultura de la evaluación, generalmente se ha pensado, ¿verdad?, que es la cultura de la evaluación, esa serie de elementos que nos han llevado a construir una comprensión de lo que es la evaluación. Entonces, generalmente hemos pensado que evaluar es sinónimo de calificar, y hoy tenemos claro que evaluar implica dos procesos: por uno el calificar y por el otro el evaluar, y que en ese sentido los dos procesos son necesarios y complementarios, pero que la evaluación no es solamente asignar una nota. Entonces, tenemos una cultura de la evaluación que ha afectado también, y que puedo decir que en la educación física ha estado presente, que entendemos, ¿verdad?, que evaluar es igual a sacar una nota, especialmente a través de una prueba o un test, donde lo que hago es asignar esa nota, pero que no me permite, ¿verdad?, que el estudiante aprenda, que el estudiante mejore, que el estudiante se desarrolle como ser humano, sino que simplemente me permite rendir cuentas e indicar si pasó o no pasó, aprobó o no aprobó, o ganó, o como decimos en el lenguaje común, perdió. Y entonces, y ahí hay un problema que han identificado muchos autores, y que hemos revisado muchos autores, en cuanto que se cree que solamente, ¿verdad?, la nota, esa representación de la nota es la finalidad última y más importante en la evaluación. Y en educación física hemos venido desarrollando en el país, y se ha venido, especialmente cuando trabajamos el documento 2010 y este documento de orientaciones curriculares del 2022, hicimos y tratamos de hacer un énfasis, que entender que el evaluar es algo más que la nota, y algo más que el número, la letra o el enunciado que se haga. Siguiente, por favor. Y en este sentido, entonces, si quiero hablar de evaluación en la educación física, tengo que entender cuáles son los debates en los que, y cuáles son las condiciones y características de la evaluación educativa. Entonces, hoy ya la evaluación está siendo objeto de estudio y debate en la comunidad académica, en la sociedad. Hace 20 años, yo recuerdo que para conseguir un texto en evaluación era muy difícil, y la única producción era algunos chilenos, muy pocos, algunos argentinos, mucha literatura española, algo en México, pero realmente no teníamos una producción, y la evaluación no era objeto de estudio, ¿verdad? A partir de toda la transformación
política, económica y toda la transformación en las referentes de la educación que se dieron a partir del año 2000. Entonces, pues la evaluación entró a tener otras comprensiones y otras finalidades. Lo primero es que hay que decir que la evaluación no es un evento aislado. Se había pensado en la evaluación, por un lado yo enseño, por el otro lado mis estudiantes aprenden y por el otro yo evalúo. Y hablamos, yo he acuñado un término que llamo la trenza pedagógica como una representación de esa integración entre los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación. No puedo pensar la evaluación sin dejar de pensar la enseñanza y el aprendizaje. Y las tres están articuladas. Lo que pasa es que, por ejemplo, aquí estamos hablando solo de la evaluación, pero sí estamos reconociendo la importancia que tienen los procesos de enseñanza y la correspondencia que hay entre ellos, ¿verdad? Dependiendo de lo que yo enseño, de lo que mi estudiante aprende, yo entro a evaluar. El otro elemento es que la evaluación trasciende el sacar una hojita o presentar una prueba, sino que se ha convertido en un acto político, político no de tipo partidista, sino político como una forma de que el profesor asuma una función frente a lo educativo y una posición frente a lo educativo. Ético porque tiene que ver con los valores, tiene que ver con la formación, tiene que ver con el desarrollo de la responsabilidad, la autonomía, etcétera, etcétera. Y pedagógico porque la evaluación hoy es para formar, para mejorar, para ayudar, para acompañar. Y esa es la perspectiva, que es una perspectiva general de la evaluación en los documentos. Aún nos falta mucho para que apropiemos en las prácticas, pero hoy se entiende, como dice en el siguiente enunciado, como una posibilidad para aprender, para formar, para mejorar, antes que clasificar, decir quién pasó o no pasó, quién es mejor, sino para básicamente desarrollar esa persona como ser humano. Y en ese sentido, entonces también es importante que tengamos en cuenta, ¿verdad? También es importante que tengamos en cuenta que es una oportunidad para formar desde y para la ciudadanía. Ciudadanías críticos y reflexivos. Por ejemplo, todo lo que es las prácticas donde competimos, pero competimos desde un marco formativo, eso nos permite formar la honradez, la autonomía, la responsabilidad, ¿sí? El tener reglas de juego claras, todo eso nos forma como personas y ciudadanos críticos y reflexivos. Siguiente, por favor. Y en ese marco, siguiente, por favor, voy a hablar algunos elementos que han sido, que son importantes y han sido trascendentales, y especialmente yo aporté en la escritura del documento 2010 de orientaciones pedagógicas, y en este documento 2022 de orientaciones curriculares. Y en eso y en ese documento hay un apartado. En el año 2000 salió el primer documento curricular que se llamaba Lineamientos Curriculares para la Educación Física, y por primera vez se habló de una evaluación formativa y se hablaron de unos elementos, y por primera vez se destacó la evaluación como un proceso. En el documento 2010 se siguió la misma línea, y en este 2022 se desarrollaron y se complementaron con algunas ideas, pero básicamente los planteamientos en los documentos guías del ministerio han sido muy claros y concretos. Lo que pasa es que una cosa es lo que está en el papel y otra cosa es lo que apropiamos, comprendemos y llevamos luego a la práctica evaluativa en el aula. Entonces, estos planteamientos son bien interesantes y han seguido una línea de desarrollo. La primera es que diferencia y enfatiza que la evaluación es un proceso formativo que puede tener eventos, ¿verdad? Yo puedo hacer una evaluación de X, Y o Z, puedo hacer una prueba, puedo hacer un taller, puedo desarrollar alguna actividad con mis estudiantes para evaluar, pero no es solamente el momento, es parte de un proceso y de un sistema formativo.
y es un proceso formativo sistemático. No puedo ver la evaluación aislada, separada, la tengo que ver en el marco de todo el proceso formativo, contextualizado. Yo no puedo pensar en una evaluación única y que todas las instituciones, por ejemplo, de Colombia, con su diversidad, estuviéramos evaluando de la misma forma, con las mismas técnicas, los mismos instrumentos, los mismos procesos, no fuera igual, no. Hoy, entonces, tenemos que leer el contexto y a partir de esa lectura del contexto, revisar qué es lo que me sirve, qué es lo que no me sirve y qué me permite, qué me hace que ese proceso sea adecuado y pertinente para ese contexto educativo. No es lo mismo evaluar una institución de Bogotá, X, Y o Z, a una institución, por ejemplo, del contexto rural de la Colombia profunda y lejana, donde hay otras condiciones diferentes. Comprensivo, comprensivo en el sentido que no es que le regale nota al estudiante, sino que el estudiante, tanto el estudiante como el profesor, comprendamos el desarrollo del proceso formativo y del proceso evaluativo para revisar, y tiene que ver con el siguiente, que es la retroalimentación, que tiene que ver con en qué hemos avanzado, qué se nos dificulta, cómo podemos mejorar y cómo puedo yo también mejorar como maestro y cómo puede mi estudiante también desde la evaluación, desde esa mirada de formativa y de mejora, hacer y avanzar mucho mejor. Y esto, puedo decir que entonces entiendo que no hay, que no puedo hablar de un modelo único de evaluación, sino unas orientaciones generales que el profesor adecúa y flexibiliza para los diferentes contextos. Y ese es el planteamiento que básicamente nos entrega el documento del Ministerio del 2022. Además, entender que evaluar no es solamente colocar una nota, ¿verdad? Y vuelvo, insisto, eso. La nota hay que certificar y acreditar, y la nota es una de las funciones que tenemos como maestros de entregar, pero no quiere decir que sea la única. Promueve un elemento que es el gran desarrollo que tiene hoy la evaluación en el mundo, que es la participación del estudiante. Por eso se invita a hacer procesos de autoevaluación, coevaluación, evaluación entre pares, donde el estudiante sea su propio agente evaluador o su compañero sea su propio agente evaluador. No es fácil, porque hemos entendido que evaluar es entregar una nota, y para muchos entonces la autoevaluación se queda como asignar una nota y no como una reflexión y una comprensión de cómo voy yo avanzando en mi propio fenómeno. Pero hoy es muy importante, y en el mundo es de los elementos más que más están en vigencia y en discusión. Entonces, tenemos que participe el estudiante en lo posible y si su nivel educativo lo permite, en definición de criterios, de valorar las diferentes actividades, y un elemento que hoy es imprescindible y necesario, que es la retroalimentación. La retroalimentación como ese acompañamiento, pero no para que el profesor le diga qué está bien o qué está mal, sino que yo identifico qué puedo mejorar, qué he avanzado, y de pronto el profesor le dé otras estrategias y otras formas para mejorar. Pero hoy la retroalimentación, algunos lo llaman feedback, otros lo llaman realimentación, nómbrese como se nombre, es determinante, y hoy se considera que una evaluación está completa cuando he hecho el proceso de retroalimentación, que puede ser individual, en grupo, en pareja, inmediatamente o después de la práctica. Y eso me lleva a pensarme a mí como docente, ya no como el docente que está listo a medir, que en muchos casos de la evaluación debo medir, pero esa no es la única y exclusiva finalidad, sino a un docente que doy la posibilidad de reflexionar, de mirar cómo puedo revisar, cómo podemos mejorar y cómo puedo acompañar, ¿verdad? En una para desarrollar una educación física
no como una evaluación que yo he llamado evaluación rajativa. Rajativa en el sentido que hay una, para los otros países, hay veces decimos que el profesor me rajó, quiere decir que fue reprobado, que perdió, ¿verdad? Entonces, se dice el profesor me rajó. Entonces, cuando hablo de evaluación rajativa, es una metáfora queriendo decir que esa no es la función de la evaluación, que la evaluación trasciende el dar la nota y busca otras finalidades más en el ser y en la persona. Siguiente, por favor. Todos estos elementos que he desarrollado son algunos de los planteamientos que están en las orientaciones del Ministerio de Educación del 2022 y que ya algunas se habían construido en el documento 2010 y 2022, que son los que orientan nuestro marco y nuestra mirada de la evaluación. Y a partir de eso, encontré un fenómeno que cuando uno iba a hablar de la evaluación formativa, ¿verdad? O de la evaluación para la mejora o evaluación para el aprendizaje, pero básicamente la evaluación formativa, la mayoría de los profesores, no solo de educación física, sino de las demás áreas, sabían qué era la evaluación formativa, pero cuando llegábamos al aula, no sabemos qué es. Entonces tenemos una gran dificultad porque una cosa es lo que enunciamos y otra cosa es lo que está pasando cuando llegamos a desarrollarla en el aula. Y a partir de eso yo propuse 6 elementos, ¿verdad? 6 elementos que se me hacen imprescindibles, lo llamé PRACA por las iniciales, el PRACA como esos procesos que son imprescindibles para hacer una evaluación en el marco de la formación y en la comprensión que la evaluación me permite el crecimiento y me permite otros elementos importantes. Entonces, en ese sentido, doy 6 características que considero imprescindibles para tener en cuenta y poder desarrollar una evaluación donde la finalidad no es la marca, el rendimiento, quién llegó de primero, que yo soy mejor que el Maestra, otro, que yo le gané. Señor, 3 minutos, maestra. muchas gracias, que yo le gane sino estas características. Entonces digo, hablo de una evaluación como un proceso sistemático. Hablo de de una evaluación retroalimentadora, realimentadora, de una evaluación articulada e integrada, en ese caso en la trenza pedagógica, una evaluación contextualizada. Cuando hablo de contexto no hablo solamente de la institución del estudiante, sino todo el contexto educativo, todas las relaciones que se dan en esa institución, comprensiva, y un elemento que hoy es muy importante y especialmente después de pandemia, que es adaptable y flexible. Entonces, el ministerio nos da unas orientaciones. ¿Yo qué debo hacer? Leer el contexto y a partir de esa lectura del contexto lo que tengo que es mirar qué me sirve y qué no me sirve y adaptarlo. Y por último, porque no tengo las respuestas y tenemos que pensar en ello, yo hago unas preguntas que tendríamos que estar resolviendo, siguiente por favor, y que esa es la última, que tendríamos que estar resolviendo para continuar la reflexión, porque me parece que este es el tema y lo felicito, profesor, en haber propuesto este tema, porque realmente yo no sé en los otros países, pero aquí en Colombia es de los temas que requerimos mayor estudio, mayor debate y mayor comprensión. Entonces me hago unas preguntas que creo que podrían ser para todos interesantes en nuestros países para seguir pensando la evaluación y seguir construyendo, porque en ese proceso estamos. ¿Cómo desarrollar la evaluación en la educación física escolar? Entonces, hay muchos cómo, ¿verdad? Entonces, tenemos que comenzar a pensar eso. ¿Cuáles características, procesos y condiciones se han transformado en la práctica evaluativa en la educación física escolar? ¿Qué hemos transformado? ¿Qué nos falta transformar? Entonces, yo pienso que la discusión está abierta y el trabajo de investigación y de reflexión en cuanto al tema continúa. ¿Cuáles características, procesos, condiciones se deben transformar en la práctica evaluativa? Porque es que el ministerio ha transformado los discursos, pero eso no me garantiza que yo como profesor transforme los discursos, ¿verdad?
Entonces, tenemos que transformar. El ministerio ha hecho propuestas interesantes y por eso es importante estos espacios y la formación del profesorado, porque cuando se forma el profesorado, cambian las comprensiones de la evaluación y comenzamos a hacer otras cosas. ¿Cómo ha sido la participación del estudiante en la evaluación en la educación física? ¿Ha participado? Cómo los estudiantes valoran y comprenden y participan activamente en los procesos de retroalimentación de la evaluación en la educación física escolar, o espera que yo les diga qué tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer. Y en términos generales, ¿cuáles son los instrumentos más utilizados en la evaluación en la educación física escolar? ¿Me quedo solo en los test? ¿O qué tipo de instrumentos y para qué los estoy utilizando? Entonces, estas preguntas, lo que quiero decir es que seguimos, tenemos que seguir estudiando el tema, el debate continúa y me parece que algunos de los compañeros y colegas que han participado han dado unos elementos interesantes frente a este proceso y espero que podamos seguir en esta discusión y agradezco a todos su atención y espero encontrarnos pronto. Muchas gracias. Fuerte ese aplauso para mi queridísima doctora Luz Estela García Carrillo que nos ha dado, wow, enorme. Paramos aquí.